presento, soy Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga y parte del equipo que ha estado trabajando con muchos de ustedes en distintos proyectos que hemos estado en los territorios, generando respuestas desde el nivel comunitario a las distintas necesidades que está viviendo nuestro país en estos tiempos tan movidos. Esta es nuestra cuarta charla, después de habernos reunido con Alexandra Bello para hablar de las agendas de seguridad de Medellín, con Marian Miller, ¿se acuerdan?, con las herramientas interiores necesarias para regenerar el tejido social, y también con Franz van der Schurer para poder hablar de cómo la ciudad se organiza para ir generando espacios de inclusión, participación en nuestra vida cotidiana. Hoy día tenemos una invitada especial que nos está acompañando desde Europa, Luz Paula Parra. Ahí saluda Luz Paula para que te puedan conocer. Luz Paula Parra es doctora en estudios de paz y resolución de conflictos de la Universidad de Bradford. En este momento es profesora de la Universidad de Uppsala y de distintas universidades mexicanas, porque sí, ella está trabajando en Europa, pero viene de nuestro querido México, donde ha trabajado en distintos temas de transformación positiva de conflictos, mediación comunitaria, geopolítica de la acción humanitaria y geopolítica de la paz. Luz Paula tiene mucha experiencia y tiene una gracia, y es que combina tanto la reflexión teórico y académica de centros de alto nivel en el mundo con la experiencia práctica en los territorios. Entonces nos va a ayudar a hacer un excelente puente entre lo que todos estamos viviendo en el trabajo cotidiano y también con la reflexión que está ocurriendo en el resto del mundo. Luz Paula ha desarrollado un tema que es esencial, que tiene que ver con la geografía de la paz, cómo la paz se da en los distintos territorios, y que es algo que estamos viendo en los distintos niveles en que cada uno de nosotros y nosotras está trabajando e interviniendo. Entonces ahora los queremos dejar con Luz Paula, pero antes de entrar en la presentación de las ideas, pedirte, darte las gracias, Luz Paula. Es genial estar aquí contigo, poder compartir. Este es un grupo de gente, todos muy comprometidos, todos con trabajo en territorio y en los temas de necesidades humanas, así que agradecemos la oportunidad de poder conversar contigo, conocerte e intercambiar ideas y experiencias, y pedirte que partamos presentándote, que nos cuentes cómo ha sido tu camino, qué es lo que te tiene aquí hoy desde Uppsala, contándole a este grupo de chilenos y chilenas que están trabajando en esta crisis que es global y que en todos los lugares tiene distintas expresiones. Así que Luz Paula, gracias, y el micrófono es tuyo. Gracias, al contrario, un placer muy grande poder estar con ustedes hoy. Una felicidad muy grande ser parte de esta apuesta por la paz, compartiendo, intercambiando saberes, que son muchos. Gracias, Arturo, gracias, Germán, gracias, Francis. Bueno, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México y vivo ahora en Suecia, en Uppsala, Suecia, donde soy profesora, pero todos mis estudios se desarrollan en México. De hecho, sé que estuvieron con Alexandra. Yo fui la investigadora académica que llevó el caso de Apatzingán, uno de los casos de estudio de construcción de seguridad. Entonces, realmente vivo acá, aprendo mucho acá, pero lo combino permanentemente con la realidad mexicana, sobre todo. Entonces estoy aprendiendo y ejerciendo lo que aprendo en territorio. Yo entré a este tema hace muchos años. Llevo más de 25 años estudiando paz y conflicto, ya como una apuesta de vida, y siempre tratando de hacer un balance entre la teoría y la práctica. Ha sido una apuesta permanente. Entonces soy profesora investigadora, pero también soy practitioner, le dicen acá en inglés, que estoy permanentemente haciendo investigación de campo para nutrirme de lo que estoy aprendiendo también en la academia, en la investigación más académica. Entonces yo creo que es esa búsqueda permanente de combinar lo teórico con lo práctico, y eso me ha ayudado mucho. Y bueno, ahora la apuesta más grande que tengo ahora es en visibilizar las potencialidades para la paz. Entonces lo que he hecho ahora en un mundo tan lleno, estamos tan bombardeados de violencia, de guerras,
del lenguaje que nos invita a la guerra, a mi labor ahora es dedicarme a visibilizar espacios para la paz, esfuerzos para la paz, herramientas para la paz. Entonces, ese es el esfuerzo que estoy haciendo ahora como le decía a las personas que tan cariñosamente me invitaron, mi esfuerzo ahora es sistematizar estas experiencias, estas metodologías para compartirlas con quienes estamos apostando por la paz. Eso es un poco quién soy. Entonces, por favor, todas sus preguntas en el chat para que abramos después un espacio de diálogo, intercambio. Como dije, esto es un proceso en construcción. Todavía estoy escribiendo el libro. Espero salga a finales de este año. Entonces, toda su retroalimentación, todas sus preguntas nutrirán este aprendizaje que está en proceso. Entonces, bueno, quiero partir con los conceptos claves. ¿Qué es la geografía para la paz? ¿De qué estamos hablando para transformar sociedades? Bueno, y como dije, estoy tratando de combinar lo teórico y lo práctico. Algo muy importante es que ni la violencia ni la paz se dan espontáneamente, se aprenden. Entonces hay que aprender a vivir en paz. Así como aprendemos la violencia, que replicamos luego en distintos espacios, tenemos que aprender la paz. No nacemos comunicándonos de forma no violenta, no nacemos comunicándonos de forma efectiva, hay que aprenderlo. Entonces, mi esfuerzo, y ahí por eso pongo aquí 2 referentes bibliográficos, es aprender de conceptos, teorías, técnicas, habilidades, herramientas con experiencias prácticas. Entonces, todos estos materiales los estoy compartiendo posteriormente con ustedes. Entonces, voy a entrar a 2 conceptos claves que son el fundamento de mi presentación. Bueno, ¿desde dónde vino todo esto de la geografía? Soy profesora de geopolítica para la acción humanitaria, entonces empecé a entender la importancia de los recursos en el territorio. Ni la paz ni la violencia se dan en abstracto, se dan en espacios concretos. Entonces, lo que hay que hacer es entender los recursos que existen en los espacios, en los territorios, para entender sus dinámicas, si están contribuyendo para la paz o, al contrario, favorecen la violencia. Entonces, la geografía me ha ayudado como esta ciencia que me va a explicar cómo están distribuidos estos recursos humanos y materiales, no humanos. Entonces, va a ayudarnos a entender la distribución, etcétera, y las relaciones que tienen entre ellos. Entonces, encontré que la geografía puede ser una muy, muy buena herramienta, ciencia, para empezar a detectar con lo que contamos. Es importante decir que yo vengo también de hacer muchas intervenciones en territorios. Y me he topado yo misma con el problema de que estamos esperando traer recursos, que nos traigan recursos o bajar recursos a las comunidades y desatendemos los recursos que ya existen ahí. Incluso el traer recursos externos puede invisibilizar y destruir a los recursos que existen ya en los espacios que queremos fortalecer o construir paz. Entonces, antes de traer recursos que incluso pueden generar dependencias y quitar liderazgos locales genuinos, debilitar mercados locales, hay que entender con lo que tenemos. Y hay que entender cómo está distribuido y lo que tenemos. Entonces, de ahí viene la importancia de la geografía, entender cómo están los recursos distribuidos en un espacio y a quién están favoreciendo. Y uno de los conceptos más importantes, pero más difíciles, también me llevó a unirlo, el de la paz. ¿Qué es la paz? Porque la paz puede ser todo y nada. La paz es un concepto muy abstracto, que puede ser realmente tan manoseado, manipulado, que se quede sin contenido y por eso no vale la pena pensar en él o luchar por él. Siempre hay que preguntarnos la paz de quién
¿quién ha definido esa paz? Si nosotros no trabajamos con las comunidades, con los territorios, con los espacios, el concepto de paz, esta paz no significará nada para las personas con las que estemos, los recursos humanos con los que estamos queriendo construir paz en un espacio. Entonces, ¿cómo empezamos a construir una paz que sea integradora, que tenga sentido, significado para todos? Y es dándole sentido a la paz, que realmente refleje, incluya las distintas percepciones, visiones, necesidades de las personas que están ahí. Generalmente asociamos la paz con lo negativo. Hay esta concepción de que vivimos en paz cuando no hay violencia, no hay homicidios, etcétera, pero no asociamos la paz, porque no es la paz que hemos escuchado, la positiva, la paz que tiene que ver no con la ausencia de, es decir, que no me torturen, que no maten al vecino, que no golpeen a la señora, sino con una paz positiva, es decir, presencia de muchas y distintas acciones, es decir, presencia de factores que permitan mi pleno desarrollo potencial y el de mi vecino, que permitan educación para todos de calidad. Entonces, una paz que realmente nos dé sentido, que nos dé ganas de luchar por ella, porque nos hace, nos beneficia de alguna manera. Y entender a la paz como un proceso, algo que nunca termina, que va respondiendo a las complejidades, a las necesidades de las personas que habitan los territorios. Entonces, en lugar de ser ausencias de, van a ser muchas presencias de, entre ellas la inclusión de muchos y distintos actores. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que ha dado sentido a todo lo que trabajo, que es involucrar compromete. En la medida en que más concepciones de paz, más recursos existan, más posibilidades de que se apropien del concepto, lo hagan suyo y participen en la concreción del mismo. Entonces, no es un objetivo la paz, porque si no sería pacificar, ¿no? Imponer, sino es construcción, hacer acciones muchas y diversas para poder lograr el desarrollo pleno, potencial de nosotros. Entonces, cada vez se está buscando una concepción más que hable de cualidad, más que de ausencia. En la paz se aprende. No nacemos ni en paz ni violentos, nos hacemos. Nos hace el contexto y nos hacen las herramientas con las que contemos. Entonces, hay que aprender a vivir en paz, hay que aprender a dialogar. No nacemos dialogando, hay que aprenderlo. Hay que aprender con otros a construir conceptos que nos hagan, que nos den y nos hagan significado. Entonces, la paz como esta presencia de muchos factores, de muchas características, justicia, bienestar, desarrollo pleno de potencialidades, mucha presencia de acciones de distintos actores, desde el Estado, las escuelas, los funcionarios públicos, las organizaciones civiles, los empresarios, es decir, muchos esfuerzos que se van entrelazando para poder ir formando una concepción amplia que incluya y por la que los participantes quieran apostar en un futuro. Aquí está simplemente una valoración de la paz. La paz tiene que ser cualitativa, como dijimos, tiene que dar sentido, sustancia a las personas. Entonces, la paz mínima sería obviamente que no haya una guerra abierta, donde nos estemos matando, donde haya un gran número de homicidios, feminicidios, sino más bien una gran presencia de justicia, de Estado de Derecho, de protección a los derechos humanos, de oportunidades económicas y sociales para todos. Entonces, ¿cómo vamos sumando cualidades para que la paz tenga realmente significado y valga la pena luchar por ella? Que no quede como un concepto abstracto, sino como que algo que se sienta, que se viva y cada vez sea más integrador y beneficia a más personas. Muy bien, pues entrando en materia, una vez que ya tenemos estos dos conceptos juntos y claros, geografías y paz, cómo construimos con los recursos que tenemos, no esperar que lleguen, con los recursos que tenemos,
cómo construimos una paz que sea integradora para todos y todas. Entonces, lo primero es entender los recursos materiales e inmateriales que tenemos en la comunidad para la construcción de paz. Y por comunidad me puedo ir a un micronivel, que puede ser una casa, una escuela, una vecindad, un municipio, un estado, ¿no? Puedo ir de micro a macro nivel. Si no se entiende un conflicto de raíz, no se puede transformar. Entonces, si no sabemos exactamente qué tenemos o qué no tenemos, no podemos empezar a transformar la realidad. Entonces, sí se necesita un muy buen diagnóstico con lo que contamos, y con ello vamos a potencializar lo que nos une, lo que nos ayuda a construir paz, y a disminuir y en algún caso eliminar lo que nos divide, lo que nos confronta, lo que nos violenta. Entonces, voy a compartir ahora algunas de las herramientas. Hay muchas más, y estoy compartiendo un libro que son 100 herramientas para el análisis de los conflictos, análisis de distintas herramientas que ayudan a detectar cuáles son los factores que potencian la paz y cuáles son los que la inhiben. Entonces, todos estos materiales los van a tener en la plataforma. Entonces, aquí están algunas, les digo, de estos más de 100 herramientas que existen. Información es poder. Entre más herramientas tengamos, tendremos mayor poder, capacidad para transformar nuestros espacios para la paz. Entonces, existen, y voy a conversarlos ahora con ustedes, las cartografías participativas. Las cartografías participativas, que son estos mapeos donde muchas cabezas de la comunidad van a ver el territorio y van a ayudarnos a detectar dónde están los factores que contribuyen a la paz y los factores que inhiben la paz. El mapeo de actores, ¿qué actores, recursos humanos, se acuerdan, favorecen la paz y con cuáles tenemos que trabajar en un segundo momento para contribuir a la construcción de paz? La acción sin daño es una herramienta maravillosa. Van a ver, también estoy compartiendo de cada uno de estos herramientas, estoy compartiendo materiales individualizados. La acción sin daño, vamos a ver, una herramienta que ayuda a detectar quiénes son los conectores en las comunidades, en estos espacios, territorios, y quiénes son los divisores o los desconectores. ¿Para qué? Para fortalecer a los conectores y para inhibir o encapsular, decimos, a los divisores, para en un futuro trabajar con ellos a través de otras herramientas. La mediación comunitaria puede ser una de ellas, o la justicia restaurativa. No se tendrá una comunidad que viva en paz cualitativa, es decir, en esta paz donde todos desarrollamos nuestro pleno potencial, si no incluimos también a quienes nos han fallado. Y para eso la justicia restaurativa, que voy a conversarla ahora con ustedes, puede ser una herramienta valiosísima para trabajar con aquellos que nos han fallado, los delincuentes, los abusadores. Como voy a también mencionar en uno de los casos que puedo profundizar en el diálogo, si falla uno en la comunidad, quiere decir que todos fallamos. Con una persona que afecte la convivencia, fallamos todos, porque quiere decir que alguien no le dio las herramientas para lidiar con los conflictos de forma no violenta. Alguien no se preocupó en que tuviera lo mínimo indispensable para desarrollar su pleno potencial, entonces está cometiendo actos delictivos. En fin, si realmente queremos construir esta paz cualitativa de la que hablábamos en un inicio, tenemos que incluir a todos, incluso a aquellos que nos han fallado. Trauma que no se sana, se transfiere o transmuta, que puede ser contraproducente y seguir escalando el ciclo de violencia.
Entonces hay que romper con ciclos de violencia a través de estas herramientas que construyen y consolidan estas geografías de paz. Entonces, aquí simplemente quiero hablar muy rápidamente de cuáles son estas características principales de estas herramientas. Bueno, las cartografías sociales son estas construcciones colectivas de nuestra colectividad, y con esta idea de que muchos ojos ven mejor que uno o muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces, en la medida en que logremos con las principales personas interesadas en construir paz en nuestros diferentes micro, macro espacios, vamos a poder ir detectando qué espacios contribuyen a la construcción de paz, es decir, fomentan el desarrollo pleno de nuestras potencialidades, y cuáles espacios o factores dentro de nuestro espacio están inhibiendo la paz. Un ejemplo muy sencillo: si estamos armando un mapa de nuestro municipio, podemos detectar que hay una zona, la zona roja, donde se consume droga, donde están estas maquinitas que consumen tragamonedas, que alrededor de ellas se está generando vicios o se está consumiendo alcohol, o casas abandonadas donde se pueden estar cometiendo ilícitos. Entonces, en colectivo, yo no había pensado en esa casa como zona potencial que inhibe la construcción de paz, pero en colectivo la detectamos, y entonces, una vez detectada ese espacio, este factor que no está construyendo la paz, podemos empezar a modificarlo. Y también podemos ir señalando cuáles son los espacios que contribuyen a la paz para fortalecerlos. Entonces, por ejemplo, los parques, lugares de convivencia, de encuentro, de intercambio, de diálogo, bueno, ¿cómo empezamos a recuperarlos, a hacerlos más bonitos, más vivibles, más seguros? Mercados, lugar de encuentro, de intercambio, bueno, ¿cómo empezamos a abrir espacios comunitarios donde podamos encontrarnos más, etcétera? Bibliotecas, centros comunitarios para la mediación, para la justicia restaurativa. Entonces, estas cartografías nos van a ayudar colectivamente a detectar en qué espacios tenemos que trabajar para inhibir la violencia y en cuáles tenemos que fortalecerlos. Esta idea un poco de las ventanas rotas, cómo empezamos entre todos a limpiar, a mejorar los espacios públicos para que no sean espacios dejados a aquellos que contribuyen a la violencia y no a la paz. Aquí hay otro ejemplo que construimos en Apatzingán, donde un caso de estudio donde obviamente lo verde son las zonas de encuentro y las azules son las zonas donde se prestan conflictividades no resueltas y que son latentes para conflictos. Entonces, una vez detectados, se puede trabajar en ellos para empezar a reducir su posibilidad de que se conviertan en espacios de violencia y más bien entre todos transformarlos en espacios para la paz. Muy bien, pues ya estamos trabajando con la cartografía sociales, detectando espacios que contribuyen o no a la paz. Ahora también tenemos otra herramienta que es maravillosa, que es el mapeo de actores. ¿Con quiénes? En estos distintos espacios, territorios, ¿con quiénes podemos empezar a hacer alianzas necesarias para la construcción de paz? Muchas veces el tiempo es el peor enemigo de un conflicto, muchas veces no podemos con todos, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un municipio donde hay muchas personas, pero sí hay personas claves que tienen que estar incorporadas, integradas para que el proceso funcione. Entonces, el mapeo de actores es una técnica que ayuda a detectar quiénes son actores claves que tienen que participar o los tenemos que sensibilizar para que participen en la construcción de paz. Como dije, me he dedicado 25 años a la construcción de paz y una de las causas principales de los conflictos es la exclusión. Si algún actor se siente excluido de un conflicto o de un proceso, sea el que sea,
de un proyecto, será nuestro peor saboteador. Entonces, tenemos que tener un muy buen análisis de quiénes tienen que formar parte de nuestro proceso de construcción de paz. Si dejamos de afuera a los empresarios, por ejemplo, obviamente estamos perdiendo recursos muy importantes y hay empresarios muy, muy sensibles que quieren ser parte, son parte de la comunidad, les afecta lo que pasa. Entonces, ¿cómo empezamos a detectar? Quizá no podemos incluir a todos en una sola vez, a todos los empresarios, pero sí a los representantes. O, por ejemplo, a los ustedes le llaman carabineros, nosotros policías. ¿Cómo empezamos a involucrar a los guardianes de la paz, a los guardianes del orden, a los guardianes de la convivencia no violenta y convivencia pacífica, para sensibilizarlos, para que sean nuestros aliados? Si no están con nosotros, se van a convertir en nuestros saboteadores, porque lo verán como un proceso que los excluye. Entonces se sentirán amenazados, en fin. Entonces, un buen mapeo de actores nos va a ayudar a detectar quiénes son nuestros aliados, quiénes son indecisos en el proceso que podemos incorporar más tarde y quiénes pueden ser nuestros potenciales personas que vean riesgoso nuestro proceso porque se benefician, los señores de la guerra, por ejemplo, narcotraficantes, delincuentes, que pueden ver este proceso como una amenaza a sus actividades. Entonces tenemos que tenerlos en el radar, ¿no? Entonces, esta herramienta de mapeo de actores nos va a ayudar a entender los niveles de poder que tienen los distintos actores y las relaciones que tienen entre ellos. Si yo no puedo entrar con los empresarios más grandes porque están muy lejanos, yo como líder comunitario, sí puedo entrar a través del representante de los mercados, por ejemplo. ¿Quién tiene relaciones que me pueden llevar a incorporarlos? Entonces, es una red que yo tengo que entender para poderlos unir a este proceso. Entonces, hay diferentes simbologías. Todo esto hay técnicas que estoy compartiendo con ustedes, manuales enteros, donde explican cómo ir construyendo a través de distintos símbolos en nuestro mapeo de actores. Es una herramienta que visualmente me ayuda gráficamente a entender dónde están los distintos poderes, sus relaciones y con quiénes tengo que trabajar en distintas pistas. Prioridades en segundo lugar y en tercer lugar los indecisos, ¿no? Los prioritarios, los secundarios y los terciarios. Entonces, hay muchos símbolos que nos ayudan a entender el juego de relaciones que existen. Aquí hay solamente algún ejemplo de cómo son este tipo de relaciones, cuando son relaciones muy estrechas, que hay muy buenos vínculos, cuando hay relaciones rotas, etc. Aquí hay un ejemplo de un mapeo que se hizo, pero simplemente micro, ¿no? Muy micro, es el padre, un conflicto con la hija, puede ser tan micro como en una casa, como tan grande en un municipio o un estado. Pero lo importante aquí es ver rápidamente, gráficamente, quiénes tienen el poder, quiénes son los actores principales, qué tipo de relaciones tienen, y una vez que las tengamos claras, poder transformarlas. Acá hay otro ejemplo que también muestra quiénes son los actores prioritarios, sus niveles de relación, colaboración o de conflicto. Entonces, esto es muy importante y uno puede jugar y añadir símbolos dependiendo de su contexto propio. La tercera herramienta, que es muy bella y que ya conversé al inicio un poco, es la acción sin daño, que es una herramienta que se utiliza mucho en acción humanitaria, en casos de desastres naturales o de guerras, pero que nos habla de la importancia de que en cualquier comunidad, en cualquier espacio, en cualquier territorio, siempre, así sea en la guerra más espantosa, Siria, en México, en las comunidades destrozadas por la violencia, siempre va a haber conectores. Y por conectores pueden ser personas, pueden ser instituciones, pueden ser símbolos humanos e inmateriales.
materiales e inmateriales, saberes, historias. Entonces, uno tiene que trabajar con lo que hay. Entonces, hay que detectar qué personas, qué símbolos, qué historias, qué espacios son los que contribuyen a la paz para fortalecerlos, y también detectar, como lo hicimos en la cartografía, quiénes son o qué son los factores, objetos que contribuyen a la tensión. Por ejemplo, lo que está pasando mucho en Estados Unidos ahora, que las comunidades afroamericanas están tirando estos monumentos de los que eran dueños de esclavos, ¿no? Entonces, estar pasando y estar viendo a estos conquistadores, estos personajes que se hicieron ricos o poderosos a costa de la esclavitud, para ellos es una ofrenda. Entonces genera tensión y que genera conflicto. Entonces, cómo estos simbolismos pueden generar también mucha violencia. Entonces, es importante detectarlos para modificarlos. También, ¿quiénes serían los desconectores? Bueno, el narcotraficante, la persona que está vendiéndole a los niños alcohol o está manejando las maquinitas, en fin, tener muy, muy claro quiénes son para trabajar con ellos. Entonces, aquí nada más sistematizando todo esto, también hay metodologías y manuales bellísimos que estoy compartiendo, pero es clara esta idea de que en todo espacio hay conectores y desconectores, simplemente hay que tenerlos en el radar para trabajar con ellos. Una vez que ya los detectamos, hay que fortalecer lo que nos une, lo que nos conecta, lo que genera paz cualitativa, y encapsular, detener, debilitar, quitar fuentes de poder a lo que nos divide, a lo que nos desconecta. Y aquí simplemente hay algunos ejemplos de conectores y desconectores. Instituciones, por ejemplo, puede haber instituciones que sean conectores como centros comunitarios, la Oficina de los Derechos Humanos, pero también puede haber instituciones que estén jugando un rol divisor. Por ejemplo, la policía antimotines, que esté usando violencia excesiva para ejercer sus funciones. Actitudes o prácticas que se estén llevando a cabo en el espacio y que puedan o contribuir a la paz, por ejemplo, todas estas campañas de educación para la paz, transformación no violenta de conflictos, empatía, etcétera, o las que estén generando divisiones partidistas o programas religiosos que estén dividiendo a la sociedad, etcétera. Valores e intereses también, campañas también que se han detectado en algunos municipios donde hay divisiones étnicas, donde se exaltan ciertas condiciones de una etnia y se desvirtúan otras, etcétera. Y la que yo más resaltaría son las personas. En todo conflicto, en todo espacio, en toda comunidad, siempre va a haber alguien que una, que conecta, que nos recuerda la paz cualitativa. Puede ser un policía, puede ser la maestra, puede ser el padre de una iglesia, puede ser la bibliotecaria del centro comunitario, puede ser el mediador comunitario. En fin, siempre va a haber personas que nos conectan, pero también hay muchas personas que nos desconectan, que generan divisiones o que nos recuerdan lo que nos divide y no lo que nos une. Aquí hay un símbolo muy claro de lo que nos conecta. Si hacemos, ya sea en el mapeo de actores o en la acción sin daño, un puente siempre va a unir, siempre va a conectar, ya sea a dos partes en conflicto, a dos comunidades, etc. Por eso lo primero que se destruye en una guerra
son los puentes. Este, de hecho, es un puente que se reconstruyó después de la paz en Bosnia-Herzegovina, en la antigua Yugoslavia, porque es lo primero que rompen los enemigos de la paz, lo que une. Incluso simbólicamente es muy fuerte ver destruidos puentes, porque habla de esta separación. Entonces, lo primero que hacemos los constructores de paz es reconstruir lo que nos conecta. Parques, puentes, lo que nos encuentra, bibliotecas, centros comunitarios, etc. Uno de los grandes divisores, desconectores, son las murallas. Lo que más divide a las personas, a las comunidades, es no saber qué hay atrás. El miedo, la incertidumbre, el vacío de no saber qué hay allá atrás genera desconfianza, temores y desencuentros. Entonces, que existan muros, que existan físicos, obviamente nos desconecta, nos divide, nos enfrenta. Y bueno, uno de los más grandes y más dolorosos es este de la inequidad. Curiosamente, América Latina es la región del mundo más violenta, y más violenta en número de homicidios, pero curiosamente también es la región más desigual del mundo, donde encontramos este tipo de tragedias, estas murallas visibles y no visibles, ¿no? América Latina tiene a los municipios, las comunidades más pobres del mundo, con niveles más bajos que en África, pero también tenemos a los millonarios más grandes del mundo. Entonces, Chile es uno de los países más desiguales, junto con Brasil, Colombia, México, Chile, ¿no? Entonces, tenemos los ciudadanos, las personas más pobres del mundo, conviviendo con los más ricos del mundo. Entonces, nuestro Gini, nuestra vacío entre los más ricos y los más pobres sigue creciendo, y eso genera violencia. Estos desconectores, estas murallas son las que generan más violencia. Entonces, si realmente queremos construir paz, necesitamos distribuir los recursos. Por eso necesitamos saber dónde están colocados para empezar a persuadir en la necesidad de que si queremos paz, tenemos que redistribuir los recursos que están muy, muy concentrados en pocos sobre muchos que tienen muy poco. Entonces, no va a haber paz positiva, no va a haber paz cualitativa mientras no exista esta redistribución de los recursos, donde todos podamos beneficiarnos de los recursos que existen en la comunidad. No sé, Arturo, cómo ando de tiempo para avisar que nos quedan 5 minutitos, Luz Paula. Excelente, excelente. Pero por favor, vayan escribiendo sus preguntas y seguimos. Yo quisiera profundizar en cada uno de estos temas. Ahora simplemente es un compartir algunos conceptos, pero esta yo creo que es una de las grandes divisores. Mientras no exista la redistribución de estos recursos en estos espacios, fíjense cómo se dan aquí, esto es insultante, es frustrante, es doloroso, y no puede haber paz mientras existan estas divisiones tan terribles. Sistematizando, bueno, ¿qué he encontrado hasta ahora en lo que llevo de la investigación que contribuye a la construcción de paz? Bueno, lo que he encontrado que contribuye a la construcción de paz en estos distintos microniveles es que hay una conciencia, ya se hizo un mapeo de los desarrollo de capacidades locales. Se han educado para la paz personas, se han educado en herramientas para manejar los recursos, se han desarrollado personas para poder transformar los conflictos, etcétera. Existen muchos proyectos incluyentes, esto de involucrar compromete, donde participan diferentes sectores de la sociedad. Entonces, entre más plural, más multidisciplinario es el esfuerzo, mayor posibilidad de que más personas se lo apropien. Y una vez que se lo apropien las personas porque contribuyen a su desarrollo pleno y potencial de sus potencialidades, una vez que se apropien de ello, cuando
salga el gobierno o salga quien traía los financiamientos, el proyecto se queda porque le sirvió a la comunidad. La comunidad ahí tiene proyectado sus ideas, sus propuestas, entonces se involucra y se apropia del proceso. Entonces, a pesar de que no haya dineros o recursos externos, ya se convirtió en un recurso interno. Existencia de espacios de diálogo e interacción. Hay muchas geografías, microgeografías de paz dentro de la geografía de paz. Se fortalecieron los centros comunitarios, se fortalecieron los parques como lugar de encuentro, intercambio, interacción, se fortalecieron las bibliotecas públicas, se fortalecieron los mercados. Entonces, donde hay más espacios para que la gente se encuentre, se quite los miedos, la verdad quita el miedo, ¿no? Cuando conocemos, intercambiamos, conversamos, se nos quitan todos estos prejuicios que tenemos o que vamos construyendo por el desconocimiento. Lazos fuertes que existan o procesos religiosos conjuntos o se comparten historias, se compartan construcciones colectivas, serán más fuertes los vínculos entre las personas. Entonces, que se desarrollen fiestas, ya sean religiosas, ya sean históricas, eso fortalece la colectividad. Memorias colectivas, muchas y distintas articulaciones de lo que sea. Pueden ser, los latinoamericanos somos muy fiesteros, pueden ser fiestas, pero también pueden ser eventos culturales, cine al aire libre, teatro. Ahora hemos hecho mucho en zonas de alta violencia, que la gente dibuje y exhibir los dibujos de qué significaría la paz cualitativa para los niños, para las mujeres. Entonces, espacios donde encontremos comunicación, intercambio. Y muchos y diversos liderazgos de cualquier tipo. Hemos olvidado los liderazgos que tenemos colectivos, conjuntos en las comunidades. Lo que hay que hacer es eso, detectarlos y fortalecerlos. Si vemos que un niño o una niña están ejerciendo algún tipo de liderazgo en la, por ejemplo, separación de la basura, en la escuela, en promover centros de mediación escolar, etcétera, fortalecerlos, exaltarlos para que sigan creciendo. Entre más liderazgos y más diversos existan, mayor posibilidad de consolidar la paz. ¿Qué inhibe la construcción de paz? Y ni modo, tengo que decirlo, los partidos políticos permanentemente parten a las comunidades. No hay que permitirles que utilicen un lenguaje que nos divide, que nos enfrenta. No tienen derecho a separarnos, no tienen derecho a enfrentarnos. Religiones también. Las religiones, ahora que hay tantas sectas y tantas derivaciones, enfrentan también porque están apostando por dividir, por enfrentarnos. Rivalidades familiares no resueltas. Por eso son tan importantes estos centros de mediación comunitaria, estos centros de mediación escolar, donde existan estos espacios para el diálogo, con ayuda profesional, con ayuda que facilite el encuentro, la conexión o la reconexión. Los límites irresueltos, territoriales, ambiguos, donde no ha habido una clara división o existe este problema latente que no se han tenido las herramientas ni la ayuda profesional para fortalecerlos, bueno, ahí también puede estar latente el conflicto y a cualquier provocación escalar y convertirse en violencia. Que los gobiernos entreguen a ciertos sectores ayuda y a otros no, solamente las mujeres, y se descuiden a los hombres. Eso genera también este sentimiento de exclusión, de frustración, o nada más programas para jóvenes y descuiden a los niños o a las mujeres. En fin, tenemos que ser muy cuidadosos con las políticas públicas, son muy importantes, pero también la forma discriminatoria en que se distribuyen los recursos escasos de por sí, pues, si no está bien dialogada, consensada, explicada, puede generar sentimientos de exclusión, que aquellos que perciben que no están siendo tomados en cuenta pueden convertirse en saboteadores y pueden generar más divisiones y enfrentamientos. La explotación irracional
de los recursos humanos, obviamente el mal uso del agua, el mal uso de la basura, etcétera, puede también generar conflictos, pero eso habla de que no hay espacios para el diálogo, para resolverlos de manera dialogada, pero tampoco existen las personas capacitadas para ayudar a un diálogo que realmente lleve a la construcción de esta paz cualitativa, y la presencia de estos actores oportunistas que muchas veces pueden ser líderes políticos, de partidos políticos o religiosos, que están buscando enfrentar a las comunidades como divisores para su propio fin. Y conflictos históricos no resueltos, que se han estado manteniendo abajo de la alfombra, decimos, o en un cajón, esperando que se resuelvan solo, y que con el tiempo van escalando hasta que un día explotan, y de un conflicto que pudo haber sido dialogado y resuelto de forma amistosa puede escalar en violencia, y una vez que la violencia inicia no sabemos cómo termina. Entonces, Arturo, yo pararía aquí y podemos más adelante conversar la justicia restaurativa como esta herramienta donde, una vez que ya detectamos a aquellos que nos han fallado, estos desconectores, estos divisores, ¿cómo los incluimos? ¿Cómo, a pesar de que nos han fallado, reconocer que también nosotros les hemos fallado? No los educamos para la paz, no los educamos para resolver los conflictos de forma no violenta, no se han sentido incluidos. Entonces, la justicia restaurativa es una bella herramienta para incluir, reincluir a aquellos que nos han fallado. Es una técnica que ayuda a un proceso, yo diría, más que una técnica, que nos ayuda a reconciliarnos, a reparar y sobre todo a reconectarnos aquello que se rompió. Entonces, puedo profundizar si hay interés en este tema más adelante. Excelente pregunta. Obviamente, la violencia se origina por conflictos irresueltos. Galton, que es uno de los grandes estudiosos de la violencia y la paz, dice que cuando hay conflictos irresueltos, que no hemos tenido la capacidad ni las herramientas para trabajar con ellos, esos se van acumulando, entonces ante el mínimo conflicto o mínimo conflicto, estallan hasta convertirse en violencia. Nosotros hacemos una distinción muy importante entre conflicto y violencia. Conflicto puede ser positivo o negativo. Siempre, toda sociedad democrática, toda sociedad, especialmente las latinas tan diversas, vamos a tener siempre conflictos porque convivimos en la diversidad, y la diversidad es algo que nos debería hacer sentir más ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos de vista. Entonces, el problema no es que existan conflictos. El problema es que no existen las capacidades, no hemos desarrollado las capacidades para canalizar positivamente los conflictos, que esos conflictos nos potencialicen nuestras capacidades. Un conflicto no manejado adecuadamente es el que escala la violencia. Entonces, hay que aprender cómo lidiar con los conflictos, y eso va a inhibir que estallen en violencia. Las sociedades que tienen los índices más altos de paz son aquellos que han reconocido el conflicto como innegable a su diversidad, a su democracia, donde convive la diferencia, pero dentro de un margen de respeto, y donde la gente tiene herramientas suficientes para lidiar con los conflictos. Aquí en Suecia, por ejemplo, yo veo que mi hijo, desde chiquito, lo han educado, fíjense qué fuerte, a que la violencia se convierte en algo impensable. Le están dando desde niño en la escuela las herramientas para que la violencia no sea una alternativa para solucionar conflictos, simplemente se vuelve en algo impensable. Entonces existe
desde chicos les dan la empatía, les dan mediación escolar, les dan manejo de emociones, para que ellos mismos tengan recursos para que en el momento en que se dé un conflicto, es decir, un choque de compatibilidades, ellos sepan cómo actuar y la violencia no sea un recurso más a utilizar. Me voy a ir por la más fácil, con los narcos. Y por eso estoy muy interesada en visibilizar estos esfuerzos para la paz, a pesar de la violencia crónica con la que viven muchas comunidades que estoy estudiando. Ha habido esfuerzos en México, que estamos inundados de narcotráfico, y tengo casos bien sistematizados de comunidades que han fortalecido tanto sus geografías de paz, han entendido el daño que hace el narcotráfico, no solamente a sus personas, sino a su economía, etcétera, que han dicho, se han organizado de tal manera que dicen, aquí no, y han desplazado al narco en su territorio. Por lo menos en su territorio no habita, que es el caso de Cherán, por ejemplo. Una comunidad indígena que estaba siendo arrasada por el narcotráfico y por los talamontes, en fin, y se organizó. Lo único que tenían era su capacidad de organización y se organizaron a raíz de las fogatas. Encontraron las fogatas como un conector, símbolo para el consenso, el diálogo, y se pusieron de acuerdo para decir, aquí no. Aquí el narcotráfico no tiene cabida. Mucho el narcotráfico que se ha consolidado en México son comunidades que han estado abandonadas por el Estado. Entonces los narcotraficantes han logrado sustituir al Estado, les han proveído, les han dado recursos que el Estado no les ha dado, protección entre ellas, lo que contaba Alexandra también, pero después se las cobran muy caro, pero hubo una complicidad entre algunas comunidades y el narcotráfico, porque eran los parientes, los tíos que empezaron haciéndolo como un medio económico de subsistencia, hasta que se convirtió en un delito mucho más violento. Y había los marihuaneros, siempre ha habido los marihuaneros, pero el problema fue que se convirtieron en actores cada vez más violentos, peleando territorio con otros narcos. Entonces, ¿cómo la comunidad se organizó para decir, aquí no? Entonces, donde han fortalecido sus geografías de paz, a pesar de la violencia, han desplazado al narco. Y tengo varios casos. Entonces, eso sería importante. ¿Cómo empezar a trabajar estos temas del narcotráfico? Precisamente con las élites, que por su propio bien, persuasión, y tengo materiales bellísimos de persuasión, por su propio bien, por sus propios negocios, por la seguridad de sus hijos. A ellos también... A las élites también les afecta la inseguridad. Involucrar compromete. Por eso la importancia del mapeo de actores. ¿Cómo empezamos a incluir a la élite? En Suecia, Suecia era un país pobre a principios del siglo pasado. ¿Qué hizo que Suecia hoy sea de los países con más altos índices de bienestar, de paz, etcétera? Un pacto de élites. Las élites se dieron cuenta que por su propio bien, fueron persuadidos que por su propio bien les convenía una distribución equitativa de la riqueza. Y no podían haber estos brechas tan grandes entre los más ricos y los más pobres. Entonces, fíjense, los países que viven más en paz cualitativa son los países que tienen más pequeño el Gini. La diferencia, es decir, la diferencia entre ricos y pobres es muy chica. Los países donde hay más violencia, América Latina, son los donde hay mayor desigualdad, mayor diferencia en la distribución de la riqueza. Entonces, para que estos países tengan una paz cualitativa, hubo que sensibilizar a las élites, que por persuadirlas de que por su propio bien les conviene ir construyendo paz, ir redistribuyendo recursos. No lo van a hacer por concesión, no por buenas personas, por su propio bien. Pero hay que tener las estrategias. Hay que hacerles saber, persuasión es hacerles saber el costo de no hacerlo, pero también visibilizar los beneficios que trae. Involucrar compromete, que ellos sean parte
de la redistribución de las riquezas. Por eso es tan importante visibilizar los casos que sí se ha logrado, a pesar de que eran tan pocos. Y yo creo que sí, Suecia puede ser un buen ejemplo, cómo fue pobre, en un país pobre pesquero, pero las élites se sensibilizaron y las sensibilizaron a que por su propio bien les convenía. Entonces yo creo que estaría ahí. Tener todas estas herramientas para saber dónde están las fuentes de poder, quiénes son las verdaderas élites con las que se pueden trabajar, cómo llegar a ellas, quiénes son los que nos pueden llevar, quizá el párroco, quizá un empresario mediano, pero que tiene buenas relaciones y que nos va llevando a un diálogo permanente para persuadir e incluir en nuestro proceso de construcción de paz a las élites. Tenemos que trabajar con ellas, porque excluirlos se convertirían en nuestros peores saboteadores. Tiene que ser estrategia paz. No va a ser concesiones, no va a ser por buena voluntad. Tiene que ser un trabajo colectivo y tiene que ser muy inteligente, muy estratégico. La paz es así. Excelente, y qué maravilla que estén trabajando estos temas. Los jóvenes son agentes innovadores, creadores, que tienen ganas de hacer las cosas. Entonces, por supuesto que hay que incluirlos. Pero a mí me preocupa y no me gusta, te voy a ser muy sincera, no me gustan los proyectos para jóvenes, para mujeres, para masculinidades, porque segmentiza. Tenemos que hacer proyectos cada vez más incluyentes. Si el programa nada más es de jóvenes, los adultos se van a sentir excluidos y no lo van a entender, y no lo van a apoyar, y no van a ser parte de. Para mí, los procesos que han sido más exitosos son los multisector. Fíjate, la lucha de las mujeres no sería lo que es, obviamente, si no hubiera el liderazgo, la fuerza, el hartazgo, el cansancio de las mujeres, pero el acompañamiento con nuestros hombres, con los hombres. O sea, y las diversidades sexuales, etcétera. Entonces, en la medida en que son procesos que incluyen a más sectores, más incluyentes, tienen más posibilidades de permear en la sociedad, en la comunidad, porque si no se van a quedar como proyectos sectoriales. Incluyan otros sectores, porque si no, no van a entender el proceso que están llevando a cabo. A mí no me gustan estos proyectos para mujeres, porque otra vez fortalecemos a un sector de la población a costa del otro. A mí me encanta cuando son procesos donde están otros sectores, porque si vemos con más ojos, desde compañeros solidarios que trabajan con nosotros, las masculinidades nos permiten ver también, quizá estamos utilizando un lenguaje contra los hombres o contra la otra diversidad sexual. Entonces, se convierten otra vez en proyectos excluyentes. Entonces, ciertamente los jóvenes han sido un sector al que se les ha traído proyectos. Pero ¿qué tal si ustedes empiezan a generar proyectos donde ustedes empiezan a incluir a otros sectores? No esperar que les lleguen proyectos, ¿no? Que el gobierno el programa para jóvenes, el programa para mujeres. ¿Por qué no los jóvenes creando proyectos para todos, ¿no? Que ustedes sean capaces de salir a incorporar a otros. A mí me aterrorizan estos proyectos sectoriales. No me gusta, siento que tan pronto termina el recurso, tan pronto termina el proyecto. En cambio, cuando participan más sectores, se engrandece, se nutre, se enriquece y comprometen más sectores. Sí, cuiden por favor este movimiento de las bicicletas, porque realmente sí habla de cómo están haciendo un esfuerzo que beneficia a muchos, no a sectores, sino a todos, y cómo se puede poner en riesgo si no se cuida la violencia, ¿no? En México tenemos un gran problema ahora con las mujeres, con las manifestaciones violentas de mujeres, porque están utilizando la violencia para hacer visibles sus violencias. Entonces, yo estoy totalmente en contra, porque usar la violencia para
para manifestar las violencias que vives es legitimar la violencia. Entonces, como decía Gandhi, ojo por ojo y los dos nos quedamos ciegos, ¿no? No podemos, una constructores de paz, no podemos utilizar la violencia, tenemos que deslegitimarla en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, por más legítimos que sean las reivindicaciones de las mujeres o de los ciclistas. Lo que, si realmente nos interesa este movimiento de las bicicletas que continúe, se fortalezca, es seguir fortaleciendo su beneficio multisectorial, a todos, que no termina con los jóvenes, no termina con las mujeres, beneficia a todos, y estar persuadiendo los beneficios que tiene, y mapeo de actores. ¿Quiénes son estos actores? ¿Quiénes son estos desconectores que pueden poner en riesgo, para encapsularlos, trabajar con ellos y fortalecer a los que sí están fortaleciendo el proceso? Entonces, por eso el mapeo, saber quiénes son los posibles desconectores para trabajar con ellos, y sobre ellos se lanza muy estratégicamente todo un proceso de diálogo, conversación, etcétera, para sensibilizarlo, que pone en riesgo el mismo proceso por el que está luchando. Entonces, yo los invito a hacerlo muy estratégicamente y no perderlo. En el caso colombiano, y general de la pandemia, obviamente la pandemia ha exacerbado las violencias latentes, las violencias que ya existían. Otra vez, lo que decía Galton, otra vez, los conflictos irresueltos a cualquier fenómeno estallan. Entonces, lo que estamos viendo ahora en México, que estoy seguro que también en Colombia y en Chile es muy parecido, el incremento en la violencia intrafamiliar. Obviamente la incertidumbre, conflictos que no se habían querido tocar porque siempre está el escape, la válvula de escape del trabajo, los amigos, pero que ahora nos obligan a estar en casa, encerrados, exalta, hace más fuerte las tensiones ya presentes. Entonces, puede ser una oportunidad para replantear la relación, la comunicación, la forma en que estaban las dinámicas llevándose a la casa, o para terminar la relación, así de fuerte. En el caso particular de Colombia, yo te diría que las matanzas a los líderes, porque estoy dirigiendo una tesis ahora precisamente sobre la violencia en Colombia, te diría que ahí la violencia está estratégicamente canalizada. Ya no se está matando como se hacía antes a gran número de personas. De hecho, a raíz de la firma de los acuerdos de paz bajaron notablemente el número de homicidios, pero se incrementó el número de líderes sociales, líderes medioambientales asesinados. ¿Por qué? Porque tú matas al mensajero. Entonces, al matar a ese líder, matas a 80, en lugar de, como se hacía antes, que llegaban y arrasaban comunidades de ambos bandos o triples bandos. Ahora es una violencia selectiva, pero mucho más efectiva. Entonces, a los constructores de paz nos toca, así como está siendo estratégica la violencia, hay que hacer estratégica la paz. Visibilizar que ahora la nueva forma de ejercer violencia es multiplicadora, y persuadir del daño de no actuar en consecuencia. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí. Ante la bombardeo de violencia, hay que hacer bombardeo de paz, más estrategias, más visibilización de experiencias, buenas prácticas que existen, que hay, porque si no pensamos que la paz es posible, seremos menos propensos a pensar en las posibilidades de paz y nos van a ganar los señores de la guerra. Entonces, nos toca visibilizar lo que sí se puede y lo que sí se está haciendo y lo que sí hay, estos recursos para la paz, y desinhibir, desalentar y persuadir los desconectores, los divisores y los agentes de la violencia. A nombre de toda esta alianza te damos muchas gracias por haber compartido tu experiencia, tu entusiasmo, también la reflexión y la acción que has podido llevar en el continente. Les cuento a todos y todas que ya se lanzó el sitio web tiemposdediálogo.cl, donde estamos acumulando distintas herramientas y metodologías concretas que hemos podido
ir conociendo y experimentando en el proceso de este proyecto, Tiempos de Diálogo. Agradecerte, Paula, seguiremos con estas charlas, todavía nos quedan invitados para seguir conociendo, y a todas y todas, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que estamos en un proceso de mucho Zoom, pero estos son los temas que vale la pena entrar.